Hemos visto que todos los acontecimientos importantes y todos los nuevos periodos de tiempo se comparan en la Biblia con una mujer embarazada que da a luz y los dolores de parto y las contracciones son parte de ella. El mismo Jesús dijo que antes de la tribulación ocurrirán guerras, pestes, hambres y terremotos, y llamó a esto el principio de los dolores. ¿Cuánto tiempo tenemos que ajustarnos y alinearnos a ciertas reglas? A todos no nos gusta llevar la máscara, pero primero tendríamos que entender que la máscara está realmente descrita en la Biblia. La máscara suele denominarse de manera diferente en los distintos países, por ejemplo, mascarilla o barbijo, etc. En esta enseñanza utilizaremos la palabra máscara. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas: No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Quiero decirles esto primero para que entendamos bien cómo tenemos que ver ciertas cosas. Pablo les dijo a los corintios de qué se trata. Sin entrar en el contexto inmediato, me gustaría mostrarles los tres grupos a los que se dirige aquí: a los judíos, a los gentiles, que son llamados gentiles o naciones, y en tercer lugar a la iglesia. Siempre que estudiamos la Biblia, tenemos que centrarnos en estos tres grupos de personas. Siempre tenemos que distinguir si la Biblia se dirige al pueblo judío, si se dirige a la iglesia o si se dirige a las naciones, a los gentiles o a los no judíos. Es muy importante. Quien no haga esta distinción llegará automáticamente a conclusiones equivocadas. Las dispensaciones hacen divisiones muy claras. Es muy importante que no mezclemos. ¿Cuál es la idea principal de la gracia? La gracia siempre revela a Jesús, siempre hace visible a Jesús, lo último, lo más grande, lo mejor. Amén. El más santo, el que más ama. Jesús es Dios sin mezcla. No es un Dios enojado y luego un Dios bueno. Dios es bueno. Amén. No se enfada, es bueno y luego vuelve a enfadarse. Dios es absolutamente bueno. Aleluya. Jesús se presenta en toda su belleza, perfección, bondad y misericordia a través del mensaje de la gracia, completamente sin mezclas. Por eso la Biblia habla de no estar mezclado, para el bien. Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. Reina Valera actualizada 2015. Pablo está hablando de que todos deberíamos ser sin mezcla, y por eso es muy importante saber que si aquí mezclamos estos tres grupos ahora, llegaríamos a conclusiones equivocadas. Pero si no mezclamos estos tres grupos de personas y los miramos siempre en el contexto de las Escrituras, entonces tenemos las respuestas. Allí es donde se deshacen los cabos sueltos. Así que siempre debemos enfocar nuestro estudio de la profecía bíblica desde la perspectiva de estos tres grupos de personas: los judíos, los gentiles y la iglesia. Lo interesante es que hay profecías que solo se aplican a los judíos, no a la iglesia. Hay profecías que se aplican solo a los gentiles, no a los judíos. ¿Lo ves? Hay profecías que se aplican solo a la iglesia y no al resto, aunque hay que decir que la profecía se refiere principalmente a Israel y a las naciones. Podríamos decir que a nosotros ciertos misterios nos han sido revelados. ¿Recuerdas la serie del año pasado? Hace exactamente un año tuvimos la serie Los 8 Misterios Divinos. Es posible descargarla gratuitamente en iglesiadelinternet.com. Todas las cosas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento, como el arrebatamiento,
Testamento han sido reveladas a la Iglesia en el Nuevo Testamento. Repito, han sido reveladas a la Iglesia en el Nuevo Testamento. Los misterios se resuelven para la Iglesia, pero no necesariamente para Israel y para las naciones. El libro de Isaías es crucial en la profecía bíblica. Ciertamente el libro de Isaías es un libro muy profético. Hay importantes escritos proféticos del Antiguo Testamento, aunque aquí queremos concentrarnos en el conjunto. Pero por ejemplo, el libro de Daniel es muy crucial, porque Daniel da la profecía y el libro de Apocalipsis dice cómo sucede. Daniel dio el discurso profético, la profecía, y el Apocalipsis revela lo que fue o es esa profecía. Y por eso hay ciertos libros en la Escritura que realmente profundizan en algo. Daniel es uno de ellos. El libro del Apocalipsis es uno de ellos. E Isaías es otro. Es muy importante entender a Isaías. Es un libro muy profético. Al libro de Isaías vamos a dividirlo muy brevemente. ¿Cuáles son las principales partes de Isaías? La primera parte, los primeros capítulos de Isaías, nos muestran de qué se trata. Se trata del reino mesiánico de paz. Solo por este aspecto, el venidero reino mesiánico de paz nos deja claro que el libro de Isaías es muy profético, porque este reino de paz, el milenio, aún no ha llegado. La segunda parte de Isaías hace hincapié en Israel como nación, en Israel como pueblo. La segunda parte es Emmanuel, el que viene. Para nosotros esta es la Iglesia. Así pues, la primera parte es el reino mesiánico de paz en torno a Israel. La segunda parte es Emmanuel, que es la Iglesia. Amén. La segunda parte de Isaías hace hincapié en Israel como nación, en Israel como pueblo. La segunda parte es Emmanuel, el que viene. Amén. Para nosotros esta es la Iglesia. Así pues, la primera parte es el reino mesiánico de paz en torno a Israel. La segunda parte es Emmanuel, que es la Iglesia. Amén. Eso es para nosotros. La tercera parte del libro de Isaías son las naciones. Y la cuarta parte, resumido de forma muy sencilla, es la restauración de Israel en torno al reino milenario. Estos son los capítulos 40 al 66, el milenio, el reino milenario. Y esta es la división más sencilla y comprensible, porque estamos viendo a los judíos, a los gentiles y a la Iglesia, según el primer pasaje que leímos. Entonces, si mantenemos esto en mente, también hemos entendido que en este contexto, el capítulo 24 de Isaías habla del periodo de la tribulación y el capítulo 25 de Isaías habla de las bendiciones del reino milenario. Así que, entre medio, tiene estos puntos destacados y estos atisbos proféticos. Por lo tanto, es muy importante que entiendas que todo el capítulo 24 habla sobre el tiempo de la tribulación. El capítulo 25 habla del tiempo que vendrá después, del reino milenario, las bendiciones del reino de 1000 años. Y para que podamos entender hoy y presentar el tema de la manera más sencilla posible desde la profecía bíblica, comenzamos con estos dos capítulos. Nos quedamos especialmente en el capítulo 24 y luego especialmente en el capítulo 25. Quiero mostrarles algo que está en el capítulo 24 y en el versículo 5. Se refiere al periodo de la tribulación. Leamos este versículo. También la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Biblia de las Américas. Leemos también en la versión Biblia textual. La tierra fue contaminada por sus moradores, porque transgredieron las leyes y las ordenanzas, el pacto eterno. La tierra está contaminada por sus habitantes y han roto el pacto eterno. Cabe acotar que en este capítulo 24 encontramos cosas que ya comenzaron a suceder actualmente.
eternamente. Este pacto eterno no era un pacto para Israel, es un pacto para toda la humanidad. ¿De qué pacto estamos hablando? Estamos hablando del pacto de Noé. Esto no es la ley. Aquí no se está refiriendo al pacto de Moisés. Aquí está hablando del pacto que Dios hizo con toda la humanidad. Y eso se entiende cuando se conocen las dispensaciones. Ese es el pacto de Noé. Ahí es donde aparece el arco iris. Por eso se ve el arco iris hasta el día de hoy, porque es un pacto para toda la humanidad, no solo para el pueblo de Israel o un pacto solo para la iglesia. No, este pacto es para toda la humanidad. Y habla de que la tierra está profanada o contaminada. Ahora bien, esta palabra contaminada o profanada es la palabra hebrea knanef, y eso significa en realidad que está contaminada o profanada. Y quiero mostrarles algo que debemos entender. He traído un gráfico para mostrarles. La palabra hebrea knanef significa amancillar, contaminar, profanar, seducir, y significa profanación de la tierra y también de las personas, es decir, de los profanos o impíos. ¿No es interesante? También se entiende en la discusión climática de hoy. No estoy tomando una posición política aquí, pero hay una parte de verdad en esto, y siempre lo he dicho también en predicaciones anteriores. No pertenezco al movimiento climático, pero siempre he dicho que tampoco debemos contaminar esta tierra en tiempo récord. La verdad es que la tierra está contaminada. Hay partes de la tierra que están tan contaminadas por las grandes industrias a tal punto que ya nadie puede vivir allí. Los niños se enferman a causa del smog. Los niños se enferman porque hay demasiados residuos en el aire. Alta contaminación en las ciudades. La gente tiene asma en un porcentaje mucho mayor porque la tierra está contaminada y el ser humano es responsable de ello. Hay un aspecto que debemos comprender. La tierra está contaminada por el ser humano y deberíamos pensar en ello, pero tenemos que entender que cada uno de nosotros podemos aportar algo para proteger esta tierra. ¿Por qué está profanada? Porque han desobedecido las enseñanzas del Señor, han transgredido las leyes y han rechazado la promesa eterna, el pacto eterno. La tierra está sufriendo por culpa del ser humano, y hay una gran verdad en esto. Y como la tierra está contaminada, y en la tribulación ocurrirán más eventos que la contaminarán aún más, esta máscara probablemente no desaparecerá tan rápido. ¿Cuánto tiempo más vamos a llevar esta máscara? Yo también quiero deshacerme de ella. Mejor hoy que mañana, pero veremos que en ciertas áreas, debido a la contaminación de la tierra y a los eventos del periodo de la tribulación, no mejorará. En el periodo de la tribulación también habrá contaminación nuclear, especialmente en la tierra de Israel. La guerra de Ezequiel 38 apunta a esto, y por lo tanto se verán cosas desagradables y poco placenteras. Bueno, gracias a Dios, la iglesia ya habrá sido arrebatada antes de ese momento. En el periodo de la tribulación, la tierra estará aún más contaminada. Y este es el capítulo 24. El capítulo 24 habla del periodo de la tribulación. La tierra está contaminada porque no han obedecido las enseñanzas del Señor y han transgredido sus leyes y rechazado las promesas eternas. Si eres cristiano, valoras toda la vida. Incluso te gusta tu planta que tienes en casa. La vida vegetal también es vida. ¿Cómo debemos tratar a los animales? Pues bien, los animales no deben ser maltratados. Tenemos una responsabilidad hacia todo tipo de vida. Y cuando sabes eso, que tienes una responsabilidad hacia todo tipo de vida, tratas bien a tus animales. Los animales no son mercancías. Un animal tiene un alma. Dios es vida y hacia todo tipo de vida tenemos un gran respeto. Amén. Es muy importante que entendamos esto. La vida
vida es sagrada, la muerte es del diablo. No vivir la vida tiene el mismo valor. La vida humana es el tipo de vida más elevado, la vida eterna que naturalmente viene con ella. Ese es el tipo de vida más elevado. La vida humana desde la creación es el tipo de vida más elevado, y la clase de vida más elevada de Dios es Zoe, la vida eterna. Por lo tanto, aquí vemos algo que debemos entender para poder responder a la pregunta: ¿cuánto tiempo más se seguirán usando las máscaras? Quiero mostrarte lo siguiente. Saltamos ahora al capítulo 25. Allí vemos las promesas y las bendiciones del reino mesiánico. Isaías 25, versículo 7. Leemos en la versión Biblia de las Américas: y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Y leemos también en la Nueva Versión Internacional: sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Esta palabra cobertura o velo es la palabra hebrea maseká, y maseká es una tela o tejido como cobertura, una tela o velo sobre todos los pueblos, una máscara. Esto se debe a que el hebreo maseká es muy similar y está relacionado con mashara en árabe. La lengua semítica también suele estar relacionada con la lengua árabe. Mashara es el árabe, maseká es el hebreo. La palabra latina es masca y la española es máscara. En hebreo la palabra maseká puede utilizarse para describir una máscara, y eso es exactamente lo que vemos en el versículo 7. La palabra maseká significa cobertura, velo o máscara. El leproso tenía que llevar una máscara sobre los labios y tenía que gritar: distancia, distancia, inmundo, inmundo. Así que, incluso hace 3500 años, Dios dio reglas de higiene, reglas de cuarentena, porque también hubo quienes que tuvieron que estar en cuarentena 2 veces durante 7 días. Todo eso solo lo hemos conocido en el último año y medio. Esta cobertura, este velo, puede traducirse como máscara, y no es interesante que en el último año y medio, en todas las naciones de la tierra, la gente tuvo que cubrirse con una máscara o barbijo. No había ningún país en el que no se llevara máscara. Todo el mundo tuvo que llevar una máscara durante mucho tiempo debido a la crisis del coronavirus. En algunos países se ha quitado la máscara obligatoria, en otros se mantiene la normativa o se mantienen partes, etcétera, etcétera. Todo esto está en Isaías 25. La palabra de Dios habla de máscaras y se refiere realmente a máscaras. Y como la palabra de Dios siempre nos habla en 2 niveles, porque conoce una aplicación espiritual y una aplicación natural, tenemos que averiguar cuál es aquí la aplicación espiritual y cuál es la aplicación natural. Y en todo esto tendríamos que mantener los grupos separados: los judíos, los gentiles y la iglesia. ¿Ves estos 3 grupos? Porque la máscara en la Biblia, la cobertura, el velo, también tiene 3 significados. Quiero mostrarte lo que dice Pablo. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 al 16. Leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Pablo habla de un velo que se extiende sobre los judíos, y este velo es la ley, porque cuando se lee la ley a causa del velo, solo ven las ordenanzas, pero no ven a Cristo. Pablo menciona que hay una cubierta, un velo que está sobre un pueblo, sobre Israel. ¿Qué hacemos ahora? Distinguimos entre Israel, los gentiles y la iglesia. Así que la primera
primera cobertura o velo es sobre Israel. ¿Y por qué se le quitará esta cobertura o velo? Lo que leímos antes en Isaías 25, versículo 7. Y destruirá en ese monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. El velo sobre Israel solo se quitará en el milenio, cuando hayan dado la bienvenida al Mesías, porque la cobertura o velo, lo has leído recién, solo se quitará en Cristo. Entonces, ¿cuándo se retirará la cobertura o velo? ¿Por qué se quitará la cubierta, el velo, la máscara de Israel? No hasta el milenio, no hasta que acepten al Mesías, solo cuando acepten a Cristo. Solo entonces. ¿Cuándo se retira el velo a la iglesia? En el momento en que llegamos a Jesús, en que nacemos de nuevo. Volvemos a leer nuevamente este pasaje aquí, Isaías 25:7, en la versión Biblia de las Américas. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. El velo o cobertura no se quita bajo la ley, porque se quita en Cristo cuando venimos a Jesús. La cobertura de la ley es quitada, por lo tanto, no la pongas de nuevo sobre tu cabeza. Moisés ya lo hizo, ya no es necesario hacerlo. En Cristo la ley quedó eliminada, pues Jesús es el fin de la ley. Así que ahora en Cristo el velo ha sido quitado. Por lo tanto, siempre se trata de Jesús, más nada. Solo en Cristo se desecha el velo, la cobertura. Para la iglesia, la cobertura se quita en Cristo. Para los judíos la cobertura permanece hasta el milenio, hasta el reino milenario. A nosotros se ha quitado el velo de la ley. ¡Aleluya! Pero hay un tercer grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? Estas son las naciones. Capítulo 25, versículo 7. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Esta cubierta que cubre a todas las naciones es la máscara, porque las naciones no están bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés nunca fue dada a los gentiles. Las naciones tampoco están en Cristo. Los gentiles que no quieren tener nada que ver con Jesús no están automáticamente en Jesús. No se nace de nuevo en Jesús siendo un bebé. Has renacido en Jesús a través de un nuevo nacimiento. Es posible que seas cristiano sobre papel, porque has nacido en una familia o país cristiano. Las naciones no están bajo la ley. Hay tres tipos de coberturas o velo. La ley de Moisés para Israel. En Cristo se quita la cobertura para nosotros, se quita el velo. Entonces, ¿qué velo o cobertura queda sobre las naciones? Es la cobertura o velo natural. ¿Cuál es? La hemos visto en el último año y medio. La máscara, la mascarilla. Y esta máscara solo desaparecerá al final del periodo de la tribulación, porque la contaminación de la tierra está aumentando. Esto significa que si la contaminación de la tierra aumenta, siempre se dará el caso de que en partes del mundo, en partes de diferentes culturas, persista el uso de máscaras. En Asia, hace décadas que el uso de máscaras persiste en algún nivel, incluso en el voluntario. Ahora, si fueras a un centro comercial en Asia, verás que la mitad de los asiáticos llevan un protector bucal o máscara. Lo que durante décadas ha sido habitual en la cultura asiática es lo que probablemente veremos aquí en la cultura occidental. Después de esta crisis, aunque la máscara ya no sea obligatoria, muchas personas seguirán llevándola por seguridad o por protección, lo cual es legítimo. No condenes a nadie que lleve una máscara voluntariamente. Todos deberíamos poder quitarnos la máscara y siempre sería agradable ver vuestros rostros bonitos.
Pero la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo? Probablemente tengamos que estar preparados para usarla durante mucho tiempo más, no por obligación, sino por algo que veremos a partir de ahora. Hace año y medio te reías de alguien que iba de compras con una máscara. Entonces, ¿qué es probable que veamos? Probablemente veremos, no como algo obligatorio, pero sí a un nivel amplio, que mucha gente seguirá usando una máscara porque la contaminación de la tierra seguirá aumentando, lo que realmente está sucediendo. Y vemos muchas pistas en el libro de Apocalipsis. Si la profanación de la tierra aumenta, entonces usarán aún más máscaras. Por eso te muestro el capítulo 24 y ahora el 25, el periodo de la tribulación, más el tiempo del reino mesiánico de paz. No importa si nos gusta o no usar máscaras. A mí tampoco me gusta, tampoco me agrada, pero las respuestas las encontramos en las Escrituras. Tú y yo ya nos hemos quitado la máscara en Cristo. Amén. El velo de la ley ha sido eliminado, ha sido quitado. Pero ¿sabes qué? Si seguiremos usando máscaras o si no las usaremos más, consideremos el versículo anterior en Isaías 25. Esto es el versículo 6. Lo leemos en la versión Biblia de las Américas. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Cuando llegue el reino mesiánico de paz, entonces la paz reinará entre las naciones. Pero como dije antes, todas las cosas que realmente suceden en lo visible para el pueblo, la Iglesia ya puede disfrutarlas en lo invisible, en la fe, vivir de acuerdo a ellas y recibirlas. Ya podemos sentarnos a la mesa del Señor, porque tenemos una mesa que está ricamente puesta. El Salmo 23 es ya una promesa de ello. La cena del Señor, este maravilloso alimento, es ya nuestra comida. Todo lo que las naciones recibirán en el milenio, la Iglesia ya puede disfrutarlo ahora. Y ahora quiero mostrarte algo. Aquí tiene una doble repetición, un banquete con comidas suculentas, una comida con vinos añejos. Ahora viene la repetición del banquete con vinos añejos y refinados. Aquí encontramos dos veces la misma palabra que hemos estado viendo durante las últimas 5 semanas en nuestra serie sobre el santo aceite de la unción, porque la palabra hebrea para el aceite de unción, para aceite, es shemen. Esta es la palabra para aceite y para el aceite de la unción. Y esta palabra shemen aparece aquí 2 veces en este versículo y significa aceite, grasa. La grasa es aceitosa. Se trata de comida suculenta. Eso significa la palabra shemen. Y entonces aparece de nuevo esta palabra shemen, de grasa, de comida suculenta. El aceite santo de la unción que se derramaba sobre el sacerdote, que se derramaba sobre los utensilios del tabernáculo, esa es en hebreo shemen. La palabra shemen está aquí 2 veces en este versículo. Amigos, la unción nos permite festejar. Amén. A través de la unción ya estamos sentados a la mesa del Señor. No tenemos que esperar hasta que llegue el milenio. A través de la unción ya estamos sentados a la mesa del Señor. Pero hay otra palabra que aparece 2 veces. ¿Te has dado cuenta de que también habla de vinos añejos? Esta palabra también aparece 2 veces. Necesité un gráfico para poder mostrártelo mejor. No solo aparece aquí la palabra shemen, sino también la palabra shemer, vino madurado por el reposo. Por eso dice que los buenos vinos no se estropean, porque son cada vez mejores. ¿Y qué quiere decirnos el Señor? Descansa en la unción durante la crisis.
Amén. Y nos quiere decir, no importa si la máscara se sigue usando o no, descansa en la unción, reposa en la unción. No importa cuánto tiempo se siga usando la máscara, descansa en la unción. Si la máscara desaparece mañana, como si no lo hace en unos años, reposa en la unción. Las batallas espirituales no se libran luchando, sino alimentándonos. No tenemos que luchar contra la máscara, no tenemos que luchar contra nuestro gobierno, no tenemos que luchar contra estas medidas. Solo tenemos que alimentarnos y luego vencer. Amén, porque la palabra de Dios nos alimenta. Y cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces tenemos la paz de la unción en medio de la crisis. ¿No es maravilloso que antes del versículo que menciona las máscaras se haya escrito este versículo? Es como si el Señor dijera, venga la crisis que venga, reposa en la unción que te he dado y para lo que te he ungido. Al principio de la serie de la unción vimos que esta unción nos protege y preserva de toda influencia anticristiana. Estamos demasiado bendecidos como para estar estresados. El Señor es tan bueno que podemos descansar y reposar. Incluso en esta situación, nosotros podemos saber que la máscara, la cubierta, el velo ya ha sido desechado para nosotros en Cristo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hay dos opiniones en cuanto a la duración de esta pandemia. El punto de vista secular es muy largo, porque el informe de Bloomberg de principios de este año mostró que si la vacunación continúa a este ritmo, durará 7 años. Así que ese es el punto de vista, que la pandemia o los efectos de la misma durará 7 años. El otro punto de vista es, Dios, mediante una intervención sobrenatural, detendrá y pondrá fin a esto. Sin embargo, las máscaras seguirán acompañándonos. Ahora, gracias a Dios, llegará el día en que por fin podremos quitárnoslas, pero sea el tiempo que tengamos que pasar, bueno o malo, tenemos la unción sobre y en nosotros. Reposamos en la unción y la unción nos da la fuerza, la energía para proclamar el reino de Dios, para dar sus respuestas a la humanidad. Amén. Y ser de bendición para la gente. No nos concentremos en lo que está fuera de lo visible. Concentrémonos en lo que ya es realidad, en lo invisible. Tienes una unción del ungido y conoces todas las cosas. 1 Juan 2:20, versión Reina Valera actualizada 2015. Pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. El Señor te ha dotado de algo mucho más elevado que los problemas cotidianos de esta vida. Estás dotado del poder de lo alto y no de los problemas de este mundo. Y todo mejorará muy rápidamente. No importa cuánto tiempo tengas que llevar esta máscara. Concéntrate en el Señor, concéntrate en Él, porque Él es nuestro Shemen y Él es nuestro Shemer. La gracia, por cierto, es como el vino fresco. La gracia viene como el vino fresco y eso en combinación con el vino añejo. Por eso siempre intentamos entrar en el reposo. Eso es lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 11. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Reina Valera actualizada 2015. No hay que esforzarse por nada, sino esforzarse por una cosa, entrar en el reposo. Descansa en esta crisis a través de la unción, y gracias a Dios tenemos un Dios sobrenatural. Gracias a Dios tenemos un Dios de milagros, de señales, de dones de poder. Y gracias a Dios muchos están vivos, no solo vivos, sino que sobreviven hasta el momento del arrebatamiento. Oremos. Padre, te damos las gracias por estas maravillosas reflexiones sobre este maravilloso libro de Isaías. Isaías nos da una visión profunda, nos describe a los judíos, nos describe a las naciones y nos describe a nosotros como iglesia. Y te agradecemos tanto, Señor, que podemos invocar a Emmanuel,
Dios con nosotros, y que Emmanuel haya venido por nosotros. Oramos por Israel, para que mientras se lea a Moisés, la cobertura de la ley sea desechada en Cristo, para que reconozcan a su Mesías. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por Israel como nación. Oramos por el pueblo, por los judíos en primer lugar, para que reconozcan a su Mesías, para que se produzca un renacimiento y para que la gente experimente al Señor en masa. El poder liberador del Mesías vino hace 2000 años para dar a la gente la revelación y para dar a la gente las experiencias que los conduzcan a su Señor y Salvador. Te damos las gracias, Señor. Oramos por las naciones. Te agradecemos que las naciones también verán a Jesús, verán al Salvador, que la gente que aún no conoce a Jesús lo conozca, porque la voluntad de Dios es que la gente se salve y nadie se pierda. Así que oramos por la gente de nuestro país. Pedimos por nuestro gobierno, Señor, por todas las decisiones que tienen que tomar. Padre, te pedimos incluso que tomen decisiones acertadas. Señor, te agradecemos por nuestro gobierno. Gracias, Señor. Esta es la gracia que podemos usar para el gobierno, protegiéndolo e intercediendo por él. Oramos por la Iglesia y que la participación en cosas sin importancia llegue a su fin y que la Iglesia participe del Evangelio de una manera nueva y fresca. Demasiadas iglesias están divididas, demasiadas familias están destrozadas, tanto espiritual como naturalmente, porque no nos hemos concentrado en lo que es correcto. Queremos reposar en la unción y llevar el poder del Evangelio a la gente y no dejarnos destruir o dividir a causa de un virus invisible. Padre, te pedimos por los tres grupos, por los judíos primero, por las naciones, por los gentiles, por los gobiernos y por la Iglesia. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por darnos y regalarnos revelaciones para que nos alimentemos siempre con lo que está bien y no con lo que está mal. Rápidamente podemos orientarnos hacia lo incorrecto, pero nosotros desde ahora nos concentraremos en lo correcto. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, verá lo correcto. Aleluya. Y recibirá la gracia del Señor Jesucristo, porque eso es la gracia, la manifestación de Jesús y de cómo era y cómo es hasta hoy. Amén.